Segunda parte de esta primera mitad del programa con don Elías Soso. Don Elías, creo que el año que está finalizando ha sido el más difícil en la última década, el más malo económicamente en la última década, y con pronóstico de expectativa, pero reservado. No sé cuál es su opinión. El pronóstico es naturalmente subjetivo. ¿Cuál es el pronóstico? Ojalá que seamos un deseo. Ojalá que esto pase y que la Argentina crezca. Pero en economía nada es el devenir del mercado, que el dueño de la vida es el Señor y el Señor nos va a hacer crecer. No, son decisiones que se deben tomar acá, terrenas. La Argentina tiene un problema severo de falta de ideología. Hace muchos años, cuando yo era pibe, a los 13 años yo visité el primer comité, fui por motu propio, porque había leído un libro de Gálvez sobre la vida de Irigoyen, y dije, este tipo, me enamoré de Irigoyen. A veces uno piensa, algunos radicales, pobre ahora cómo andan, ¿no? Que se rompa pero que no se doble. Y me hice en esa escuela, después con el 56 nos fuimos con Frondizi, pero siempre con una ideología. Éramos dueños, nos fuimos del partido porque no pensábamos como los sectores conservadores del partido. Eso trajo como consecuencia que cada comité era un sitio donde se reunían y discutíamos. Venía Gómez Machado, Alejandro Gómez, Silvestre Berni, venían a conversar con nosotros para ver qué hacíamos no solamente con la inundación de Bellavista, o la inundación de los barrios que se inundaban, o Carballo, que decía, si había averigüen dónde pasa esto, dónde pasa lo otro, sino que también detrás de eso había una ideología que estaba afincada en los sectores productivos. Y ahí nace el desarrollismo. ¿Y qué nos pasó? ¿Y qué nos pasó? Que no tuvimos ideología porque después vinieron las revoluciones, los golpes de Estado, los militares se encargaron de desideologizar a la gente, que después empezaron pero siempre le echamos la culpa a alguien. Y bueno, los dueños, pero ¿y a quién le voy a echar la culpa si yo te digo hoy, le estamos pidiendo al gobierno nacional con todo el cariño del mundo y esperan, yo no digo, fíjate que en mis expresiones nunca van a ver ustedes que yo utilice que es un corrupto, que están robando, no, ni tampoco que se están equivocando, pero están planificando. Nadie va a planificar su propio desastre, porque si la Argentina sigue como va, al gobierno le va a ir mal electoralmente. Conclusión, ergo, pienso que a lo mejor, con lo cual es peor, que están creyendo que este es el camino. Y no nos va bien. ¿Y no nos va bien por qué? Porque la Argentina se descapitalizó. En lugar de seguir el camino que se inició en el año 58, con un plan económico, donde no decíamos que el mercado lo resolvía todo, sino que el Estado conducía la economía, fijando objetivos claros que eran la industrialización del país, la acumulación de capital, que es la etapa previa a la distribución del ingreso, porque si no hay acumulación de capital, no hay distribución del ingreso. Uno de los problemas que a mi juicio tuvo el peronismo, que eso lo pongo en el libro, es que Perón, en la necesidad inmediata de resolverle los problemas a la sociedad, cuando llega al gobierno, que ya había cundido el pánico en los sectores pobres, Perón distribuye porque necesitaba no dejar consolidar ese sistema de pobreza. Por eso uno justifica que la distribución la hizo en tiempo y forma porque no podía ser la Argentina viviendo con una creciente pobreza, que comparada con la de hoy no era nada, pero sin un proceso de acumulación de capital. Y cuando Perón se da cuenta de eso, recurre a la muy buena decisión del producir la explotación petrolera con la California. La California era una gran empresa y trajo acá la secuela de los nacionalistas de medios, entrega al país, qué sé yo. La verdad es que el petróleo estaba acá abajo y la Argentina necesitaba capitalizar. La definición de desarrollo económico es cuando un país puede financiar su propio crecimiento. Cuando Perón se da cuenta que no puede financiarlo, acude a la explotación petrolera, a la cual retorna Frondizi con éxito en el 58. En ese momento la Argentina empezó a crecer. Cuando vos crecés, acumulás capital, en los primeros tiempos hubo turbulencias, se bajó todo, pero los salarios no. Nosotros, durante la gestión de Frondizi, se estableció un parámetro de crecimiento, de sinceramiento de la economía, hubo que sincerar muchas variables, pues se hizo ahora, pero acá
La que no se sinceró es la variable del salario. Por eso se estancó la economía, porque hay sectores que no tienen que consumir. Y ahora se está priorizando, no se subsidia más. O sea, el Estado levanta la mano en un sector donde no puede dejar de hacerlo, salvo que esté decidido a profundizar la pobreza con las consecuencias sociales que se avecinan. Porque la gente cuando tiene hambre, Frigerio nos decía cuando nosotros éramos jóvenes, cuidado muchachos, que cuando la pelea de los pueblos se posterga por muchos años sin satisfacer sus necesidades, se van transformando de rojo. El rojo es el color de la sangre, ¿no? Entonces hay que evitarlo. Entonces yo voy a decir, ¿qué pasa? ¿Y qué pasa? Que empezamos a abandonar la ideología y el sálvese quien pueda. Consecuencia lógica, los que tienen el poder, la concentración de capital, modelan la economía de acuerdo a su necesidad. Y esto es lo que está pasando ahora. Están equivocando porque están volviendo a la economía Martínez de Osista de priorizar a los sectores financieros. Fíjate que los economistas, que ahora hay 2 millones de economistas. ¿Es algo predeterminado, ideológico, o es que de repente el presidente y su equipo llegó a un lugar donde jamás se imaginó? Bueno, a ver por dónde empezamos. El presidente, porque yo diría, el presidente a lo mejor tiene las mejores intenciones, pero el equipo no lo tiene. Sí, pero es lo mismo. Si al 80% de los que puso no los conoce. ¿Y cuál es el plan económico? Porque yo quisiera, es decir, si son liberales no me preocupa, me preocuparía porque yo no lo soy, pero sí. Me gustaría saber que este es el derrotero para saber entrar a convencerlos de que este no es el camino. Ahora, tienen un problema interno, pues no es lo mismo Sturzenegger y Melconian. Yo doy los nombres, total, a esta altura yo tengo más pasado que futuro. Nadie ya no me puede joder más porque ya... Ya lo dijiste tantas veces que ya es pero creíble, es verdad. No, y a lo mejor es una cábala para seguir. Voy corriendo la línea, ¿viste? Listo, sí, pero soy modelo 38, inútil. Bueno, entonces, que me digan cuál es el sistema, cuál es el plan. Porque por ahí el Estado participó en el reintegro a las cerealeras, el reintegro a la explotación minera, en fin, y levanta los subsidios a los sectores del consumo de la energía eléctrica, del gas. Entonces dice, el modelo, y empieza la agresión, es gratuito. Yo en lugar de agredir le pediría, sí, me reiteraría en el pedido que quiero saber cuál es el plan, porque entre ellos no está todavía dilucidado. El mismo Prat Gay en su época era un chico que tenía posiciones de izquierda y era desarrollista, y usé la palabra izquierda como un error, porque yo no la uso. Yo hablo de países desarrollados y países subdesarrollados. Bueno, entonces, pongámosle progresista. Dale. Progresista, no, de subdesarrollado. Nosotros para salir de subdesarrollo tenemos que hablar de acumulación de capital, o sea, respetar al capital en función de intereses sociales también, con una distribución equitativa de los ingresos. Pero a costa de una clase vos no podés levantar una economía. Pues fíjate los problemas que estamos teniendo. Y el gobierno, por otro lado, tiene que socorrerlos. Ya todos sabemos que a los sectores sociales los está arreglando, porque si no se arma la podrida, esa es la verdad. Entonces, ¿por qué en lugar de evitar eso no tomamos de nuevo, no retomamos el camino de recuperar la industria nacional, protegerla? Esa es una tarea del Estado. Proteger a la industria, y la protección, que eso no es una cuestión de amor propio. Estamos hablando de un modelo que lo va a tomar Trump en Estados Unidos y que a nosotros, que a Trump no nos gusta, o por lo menos a mí no me gusta, los americanos van a terminar queriéndolo, porque ellos tienen 50 millones de pobres y el tipo ahora ya le cerró la entrada de las zapatillas, por ejemplo. Ahora esos países toman esa... ¿Por qué no copiamos de estas cosas? ¿Cómo Estados Unidos, con todo su poder económico, defiende la posibilidad de darle de comer a 50 millones de tipos? Y este hombre, que es segregacionista, que es lo más raro y demás, que nosotros no podríamos convivir con decisiones como las que pensamos que iba a tomar en la campaña, lo primero que hace el tipo, arregla, va y habla con China, sabiendo que son las potencias que van a tener que discutir en la economía del futuro del mundo, y simultáneamente toma como decisión, dice, bueno, ojo, cuando me haga cargo acá no entra una zapatilla de los... ¿Qué hace? Y nosotros seguimos abriendo la economía. ¿Vos sabés dónde vienen las zapatillas? De los países que tienen trata de blanca, esclavitud y esclavitud infantil. En este marco de las cosas que me decís, última pregunta, ¿sos optimista? Yo soy optimista porque la Argentina... ¿O porque vos sos? Porque la Argentina tiene riquezas dormidas y en algún momento explota. Yo estoy tan cansado de escuchar eso. Está correcto, tenés razón. Yo también. Y yo estoy cansado de pelear para que se haga. Mira, pero no nos cansemos. Ni vos te cansés, ni yo me cansé. Cuando terminemos la charla, va a venir un concejal, está ahí, Pedro Salinas, muy jovencito, todo lo demás. Los chicos están cansados de escucharnos decir estas cosas. Claro. Están por eso se rebelan. Escúchame, están cansados de escuchar que
con la democracia se comía, se educaba y se curaba. Sí. Está de acuerdo. Y esto no significa que Alfonsín sea un bastardo. No, sino que han pasado tantos años y tenemos más pobres, peor educación, graves problemas de salud. Y nosotros tenemos la suerte, Elías, que aquí en la región, en 10 minutos vos estás en un hospital. Sí. ¿Sabe qué suerte tenemos nosotros? Que la Argentina crece de noche, cuando dormimos. No entiendo. Sí, claro, cuando no nos joden, porque la verdad que acá siempre te perturban. Y todo lo que vos dijiste es cierto, tanto es así, que es compartido por mí, que a través de mi historia personal no he encontrado nunca más que la lucha y la pelea desde que era estudiante. De manera tal que no me preocupa que digan eso, no es una imputación, es un elogio. Sigo luchando por la Argentina soñada, que vos soñás y por eso te hace daño. Vos estás preocupado por eso, pero la Argentina va a cambiar, les guste o no les guste, vas a ver vos. Vamos a explotar el litio, vamos a explotar nuestra riqueza minera, porque es inexorable, la revolución de los pueblos es inexorable. Lo que pasa es que cuando uno dice la palabra revolución, cree que Che Guevara, que no vamos a matar. No, pará, no lleguemos, la Argentina no va a llegar a eso, porque tiene un nivel de culturización que le permite poder discutir. Lo que pasa es que cuando me dicen vamos a discutir y pongámonos de acuerdo. Y al concejal que va a venir también le voy a decir que tendrían que rápidamente... ¿No te vas a pelear con los invitados? Me lo vas a echar. No, si yo los quiero... Escuchame, me han contado de los chicos nuevos y estoy contento de que sea así. Y en la próxima elección va a haber más concejales de esa tendencia. En el orden nacional también, es la consecuencia lógica de la bronca que la gente junta. Y está bien, eso es la democracia. Gracias. Pero puede servirnos para que nos saquen los cables de la calle que están todos rotos y nadie los saca. Las grandes compañías tienen que soterrarlo y no lo hacen. No nos arreglan las veredas, la calle con los baches, lo cierran el centro, no tenemos estacionamiento en la zona céntrica, matamos 20.000 puestos de trabajo. Esas son pavadas, pero hay que hacerlas también. Y simultáneamente el modelo. Felices fiestas. Gracias a ustedes. Les agradezco que de vez en cuando a mí me invitan. Es mentira eso de vez en cuando. Yo te veo toda la semana en algún medio salir. Y bueno, pero eso es como dice el Papa, hay que juntar las puntas. Los jóvenes, los viejos para contar las cuitas. Cuando se muere un viejo, se muere en una biblioteca. En Noruega, mira que... Te quedaste pensando, ¿eh? Sí. Porque un viejo, son muchas experiencias acumuladas. Sí. Le evitamos que lean biblioteca entera. ¿Para qué? Gracias. Chao, querido. Gracias a ustedes, muy amables, que tengan un buen año. Claro. Tengámosle fe que la Argentina va a zafar. Porque la dirigencia que viene es muy buena. Nosotros ya somos cáscara. Jabala. Señor Elías Soso.